La presentación comienza con una frase de Dalmacio Negro que está ahí abajo, que dice que se abusa tanto de la palabra democracia que se aplica a cualquier cosa, y es democrático lo que llama así quien pronuncia esa palabra mágica. Y realmente la palabra, el efecto que nos produce, realmente es positivo, porque la democracia es el mejor sistema político que el ser humano es capaz de crear. Eso no quiere decir que sea perfecto, sino simplemente lo que pretende conseguir la democracia es que la ciudadanía controle el ejercicio del poder que hacen sus gobernantes. Entonces, en esa democracia, el ciudadano es capaz de limitar y controlar cómo gestionan el poder los gobernantes. Eso es la democracia. Pero bueno, puede haber democracia y darse otras situaciones que a lo mejor nos resultan contradictorias. Ahora lo veremos. El problema está en que, claro, a día de hoy los partidos políticos nos venden una democracia que no es tal, porque el sistema político español no es democrático, como ahora veremos en la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Una contextualización, vamos a partir de lo que pasó en la transición, por qué no llegó la democracia. Después veremos que en la edad antigua, en la antigua Grecia, había democracia y veremos por qué. Luego hablaremos de los sistemas de poder. El poder legislativo, ejecutivo y judicial, veremos qué relación tiene que haber entre ellos, y también lo que es la autocracia, la oligocracia y la democracia. Igual de esos tres sistemas tenemos en España. Luego veremos que la democracia no es votar. Si hay democracia, efectivamente se vota, pero votar por sí solo no implica que el sistema sea democrático. También veremos que la democracia tampoco es votar a partidos políticos. Ya hacia el final de la presentación nos meteremos en lo que nos interesa, que es definir un sistema político con forma de democracia. Eso es lo que se llama la democracia formal. O sea, qué condiciones debe cumplir ese sistema para ser considerado democrático. Sacaremos una serie de conclusiones y ya cerraremos la presentación. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasó en la transición? Pues en la transición, vamos a hacer esa analogía con de aquellos barros de la transición, pues estos lodos que estamos sufriendo ahora. Pues pasó lo siguiente, no sé si lo sabíais, pero bueno. Cuando Juan Carlos I era príncipe, Franco lo nombró sucesor a título de rey, como jefe del Estado. Eso fue en el año 69, que fue 6 años antes de que Franco muriera. El rey estuvo con Franco y Franco pues lo estuvo ahí aleccionando. De hecho, hubo una época en la que el padre del rey Juan Carlos, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, no estaba de acuerdo con eso. Incluso estaba hablando con Trevijano, que ahora después comentaremos quién es, para producir la ruptura democrática que finalmente no se produjo en la transición. Más tarde, cuando muere Franco, a los 2 días, Juan Carlos I ya sí que es nombrado rey de España y jefe del Estado, como sucesor de Franco. De hecho, cuando Juan Carlos firma la Constitución en diciembre del 78, la primera página de la Constitución que él firma es una Constitución caligrafiada. Contrataron a un calígrafo de mucha fama en aquella época que tuvo que redactar esa Constitución en 8 días. Durmió muy poco, no lo avisaron con mucha antelación. Pues en esa primera página hay algo que os llame la atención. El escudo. El escudo que hay ahí es el escudo franquista. O sea que la Constitución, cuando se aprobó y la firmó el rey, no era una ruptura con el franquismo, era una continuación, una reforma del sistema de Franco. Torcuato Fernández Miranda en aquella época lo decía con la frase de la ley a la ley. De las leyes fundamentales de Franco se pasó a la Constitución y a su desarrollo normativo. Eso es lo que hemos heredado a día de hoy. ¿Qué pasó mientras tanto? Pues mientras tanto en aquellos años estaba Trevijano, que esa foto es de cuando salió de la cárcel, cuando pagó una fianza de $500,000 de pesetas de la época para salir de la cárcel, después de casi 3 meses encarcelado, porque el régimen en aquella época intentó matarlo en 2 ocasiones, no pudo, y al final lo que hizo fue encarcelarlo y condenarlo al ostracismo. Trevijano era el cabeza de la ruptura democrática en aquella época y fue el que hizo la Junta Democrática, la Plata Junta y otras plataformas que pretendían conseguir que a la muerte de Franco lo que llegara a España fuese un sistema de democracia formal, pero no lo consiguió. Por eso a día de hoy, en 2020, se refundó esa Junta Democrática con el mismo objetivo que tenía la original de la transición, conseguir que en España haya un sistema político democrático.
¿Cómo resumió Trevijano, que ya falleció en 2018, cómo resumió Trevijano ese proceso de transición? Pues con esta frase: el miedo de los franquistas a la revancha de los vencidos solo fue superado por la ambición de los vencidos por ocupar el lugar de los vencedores, sin cambiar nada. Eso es la transición. Dicho de otra forma, el consenso que tan idolatrado tenemos, o nos venden, es lo que produjo esto en la transición. ¿Por qué? Porque los que tenían la fuerza política en aquel momento, los partidos ilegales pero con mucha fuerza, porque aunaban a un gran sector de la sociedad, que luego fueron legalizados, consensuaron entre todos ellos un sistema que les permitiera seguir manteniendo el poder a la muerte de Franco, sin contar para nada con la ciudadanía. O sea, que ellos se repartieran la tostada en función o en proporción de los votos que sacaran en las elecciones. Pero al poder político solo tienen acceso los partidos. El ciudadano no puede llegar a ese poder ni limitar la acción de ningún político. Ese es el resumen de la transición. El consenso. Cuando no hablan de consenso, están repartiéndose algo. Por tanto, de aquellos barros de la transición, pues lo que llegaron son estos lodos. La transición no trajo la democracia, porque lo que pasó fue que de la autocracia que teníamos, de esa dictadura donde Franco aunaba todos los poderes del Estado, ese poder político que estaba concentrado en la persona de Franco, se repartió entre los partidos políticos durante la transición, y eso es lo que tenemos a día de hoy, una oligocracia, una oligarquía de partidos, o partitocracia, como se llama con el término coloquial. A este sistema también se lo conoce como el régimen del 78. Pues ese es el problema que tenemos a día de hoy, el régimen del 78. La Constitución fundó el régimen del 78. Es lo que avala el funcionamiento de ese sistema. Bueno, vamos a ver ahora, a centrarnos en lo que es la democracia. Y vamos a ver por qué en la antigua Grecia había democracia. Democracia, si nos vamos a la etimología de la palabra, proviene del griego. Demos, pueblo, kratos, poder. Democracia, traducida literalmente, sería como el poder del pueblo. A día de hoy, la definición de la Real Academia Española de la Lengua es esa que hay ahí. La democracia se entiende como un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o a través de representantes. ¿Cuál es el problema? Pues que esa definición en España no se cumple, porque directamente no intervenimos en las decisiones políticas que se toman. Nosotros no votamos las leyes del Congreso, por ejemplo, y por medio de representantes tampoco se cumple esa condición, porque, como veremos más adelante, los diputados del Congreso, o como cualquier otro político, no nos pueden representar. No es que no quieran, sino que no pueden. Veremos el porqué. Aquí os he puesto la foto de Thomas Hobbes, que escribió un libro de filosofía política muy conocido llamado Leviatán. El Leviatán es como el Estado, ¿no? Ese monstruo bíblico, hace una analogía ahí, como que el monstruo bíblico del Leviatán era el Estado todopoderoso que todo lo controla y todo lo puede. Bueno, pues he puesto a Hobbes porque en su primer capítulo, en uno de los primeros capítulos del libro, habla de la importancia del idioma, de la importancia que es el hecho de dar a una palabra el significado que le corresponde y que todos entendamos que esa palabra refleja el mismo significado. Porque si no, ante una misma palabra, si tenemos distintas concepciones de lo que esa palabra significa, no nos vamos a poder entender, ni llegar a conclusiones lógicas, ni poder comunicarnos. Ese es el problema que tenemos con la palabra democracia de hoy. Los partidos políticos nos venden una democracia que no cumple con el significado que tiene la palabra. O sea, no es tal. Es otra cosa, pero claro, nos la venden como democracia porque saben la fuerza que tiene esa palabra en nuestra sociedad. Vamos a la antigua Grecia. Estaban ahí Platón y Aristóteles en sus divagaciones 200 años antes de Cristo, y ellos entendían que la política debía llevar la felicidad al pueblo gobernado. Traducido a día de hoy, digamos que el sistema político debería ser un apoyo más a la hora de poder realizar mi proyecto de vida, y no que la administración sea una piedra más en el camino con la que tengo que luchar y pelearme para conseguir hacer mi proyecto de vida. Bien, pues desde ese punto de vista, Platón, en su diatriba y en la literatura que escribió, él pensaba que habría que obligar a los filósofos a que fuesen gobernantes. ¿Por qué? Porque los filósofos eran las personas virtuosas y que realmente tenían la sabiduría de
reconocer que la felicidad no está en el poder o en el tener posesiones materiales, sino en el conocimiento. Ahí es donde realmente está la virtud de la felicidad. ¿Qué pasa? Claro, eso implicaría obligar a los filósofos a ser gobernantes, porque un filósofo pues, no querría ser gobernante porque el poder no da la felicidad, evidentemente. ¿Cuál fue el plan B? ¿Qué es lo que hacían en la antigua Grecia? Pues formaban en filosofía y otra arte a sus gobernantes. Uno de los más conocidos es Marco Aurelio, que era un filósofo estoico. Fue gobernante de la antigua Roma y, bueno, pues es uno de los que, digamos, cumplió la excepción a la norma. Era un gobernante, un emperador y también era filósofo. Ahora vamos a ver los sistemas de poder. Necesito que conozcáis una serie de cosas para que luego lo demás os encaje. Sería conocimiento político muy básico, pero es fácil de entender. De hecho, estas definiciones que vamos a ver ahora las hizo Aristóteles 200 años antes de Cristo y siguen vigentes a día de hoy. Tenemos 3 sistemas de poder: la autocracia, la oligocracia y la democracia. Y además Aristóteles lo definía desde los 2 puntos de vista, porque claro, si tú usas el poder por el bien común, se puede ver desde un punto de vista positivo. Ahora, si usas el poder para tu interés personal, sería la parte negativa del uso de ese poder. Bueno, ¿qué es la autocracia? La autocracia es ese sistema de poder donde el poder lo controla una sola persona. Él llamaba monarquía a la versión positiva. En nuestro caso, en nuestra historia, a mí me recuerda a los reyes católicos, por ejemplo. Puede ser una monarquía donde se pensara en el bien común. Luego, la cara B, el interés personal, estaría la tiranía, que nosotros lo que conocemos como dictadura, el caso de Franco, en la historia de España. En cuanto a la oligocracia, aquí ya vamos desmenuzando un poco, ¿no? O sea, vamos disolviendo el poder. En la oligocracia, el poder ya no lo tiene solo una persona, sino que lo tienen un grupo de personas, un conjunto de personas, más o menos reducido. ¿Cuál sería la parte positiva? Pues la aristocracia, donde son gente que gobierna con mesura y buscando el bien común de la ciudadanía. La vertiente negativa sería la oligarquía, que es lo que tenemos en España. ¿Por qué? Porque en la oligarquía lo que buscas cuando llegas al poder es tu interés personal, o sea, tu propio beneficio, el tuyo, el de tus amigos, familiares, etcétera, que por desgracia es lo que pasa en España. Y luego tenemos la democracia, donde es el sistema ideal, entre comillas, en cuanto a que son todos los ciudadanos los que intervienen en el desarrollo de ese poder. Entonces tenemos también las 2 caras. La vertiente positiva de cara a obtener el bien común, que es lo que los griegos llamaban politeia, que en nuestro idioma tiene 2 traducciones, la veremos después, pero bueno, la vamos a dejar ahí, de momento, sin traducir. Y luego la otra cara es la demagogia. La demagogia es cuando viene en un sistema democrático, alguien me vende la moto, me hace un discurso muy bonito, un programa electoral muy chulo, sale elegido por mayoría absoluta, pero claro, cuando llega al poder resulta que era un bluff y simplemente pues tenía algún interés particular para hacer algo en su propio beneficio o en algún allegado suyo. Eso es la demagogia. Lo bueno de la democracia es que si se instrumentaliza bien, puede haber un mecanismo de revocación de mandato, de tal forma que si se produce ese evento de que salga alguien elegido que realmente no vale para lo que fue elegido en un principio, se le puede echar. No hay que esperar 4 años a que haya nuevas elecciones. No, se puede activar un mecanismo para echarlo. Bueno, quedad con la palabra politeia, que luego la traduciremos al español. Vamos a pasarnos ahora a los poderes del Estado. Los poderes del Estado es la forma en que articula el Estado cómo va a gestionar la sociedad. Y eso se hace usando la ley, evidentemente. La ley es lo que regula la vida en sociedad. Pues desde el punto de vista de la legislación tenemos 3 poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué hace cada uno? El ejecutivo aplica las leyes, el legislativo hace las leyes y el judicial media cuando alguien incumple la ley. ¿Qué relación tiene que haber entre ellos? Entre el ejecutivo y el legislativo tiene que producirse lo que se llama la separación de poderes. Esa separación de poderes que de vez en cuando sacan los partidos a relucir, como que la hay y no la hay. Bueno, pues la separación de poderes se tiene que dar entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. O sea, porque no puede ser que la misma persona que hace la ley sea la que la aplica, o viceversa, que el que tiene el poder de aplicar la ley sea el que la hace. Porque entonces, claro, podría hacer ley a su conveniencia y aplicarla o no, según le conviniera. Ese es el problema que tenemos también a día de hoy. Luego esos 2 poderes, que son poderes activos, porque hacen cosas,
El Poder Legislativo redacta y publica las leyes y el Poder Ejecutivo lo que hace es poner orden en el país y verificar que las leyes se cumplan, usando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo. Pero son poderes activos, pero tienen que estar separados, cosa que en España no se cumple, como veremos después. ¿Y el Poder Judicial qué pasa con él? Pues el Poder Judicial es un poder pasivo. Es un poder pasivo porque entra en acción a demanda. Cuando alguien se salta la ley y hay una persona que lo denuncia, pues entonces el Poder Judicial se pone en marcha, empieza a investigar y ve si esos hechos son o no son, si se ha incumplido la ley y qué consecuencias tiene eso. ¿Qué es lo que se le pide al Poder Judicial? Que sea independiente. Tenemos que tener una independencia judicial. ¿Por qué? Porque es la única forma de garantizar que ante un mismo delito la condena sea la misma para esa persona, independientemente de que esa persona sea mi vecino del tercero, el ministro de Cultura o el alcalde del pueblo. Da igual, ante el mismo delito, si todos somos iguales ante la ley, la condena tiene que ser la misma. Vamos a empezar a resolver ya preguntas. La primera, ¿la democracia es votar? Ya os he comentado que no y por qué, pero vamos a verlo. Mirad, una de las definiciones de politeia es esta. En el contexto romano, en la antigua Roma, la politeia era un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo o en sus representantes, que es justo la definición de democracia que hemos visto antes. Bien, ¿alguien sabe cómo se llamaba el sistema político de Franco? ¿Cómo llamaba, en la época de Franco, cómo se llamaba el sistema político que gobernaba en aquel momento, que regía en aquel momento? Sí, era un régimen también. Pero sí, había unas cortes que las hemos heredado. Las cortes donde está firmando el rey y la Constitución son las mismas cortes franquistas. Bueno, pues el régimen de Franco se llamaba democracia orgánica. Así se llamaba el régimen de Franco. Y además resulta que en ese régimen también se votaba. ¿Alguien lo sabía? ¿Eso? Con Franco se votaba. Claro que se votaba. Lo que pasa es que había un único partido, la Falange. Entonces, todos los candidatos eran del partido de Franco, eran de la Falange, y estaban a las órdenes del partido, evidentemente, con lo cual a Franco le daba igual que saliera elegido Pepito, Fulanito, Menganito, porque los tres estaban dentro de la Falange y a las órdenes de Franco. Ese mismo sistema que tenía Franco en la dictadura es el que tenemos a día de hoy en los partidos políticos. Ahora después lo veremos. Y por si no os lo creéis, se ha celebrado con absoluta normalidad en toda España la primera fase de las elecciones municipales. En Madrid, los votantes comprueban su inscripción en las listas. Hay candidaturas para elegir a la entrada de los colegios electorales. Y se forman colas para votar. Don Jesús Suevos, concejal electo por el tercio de cabezas de familia, deposita la papeleta en su distrito. En general, ha emitido su voto un porcentaje muy elevado de madrileños. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, como primer ciudadano de España, deposita el suyo en una Escuela Nacional del Pardo, correspondiente al distrito de Universidad. Su Excelencia recoge personalmente el volante donde consta el certificado de haber cumplido, como tantos, con este deber. La última frase es demoledora, por haber cumplido como tantos con este deber. Yo creo que de aquellos tiempos viene el hecho de que a día de hoy tenemos asumido que votar no es un derecho, es una obligación. Hay que votar. Y si es un derecho, yo puedo no votar. Estoy ejerciendo mi derecho si no voto también. ¿Qué pasa? En aquella época, esto me lo comentó en otra charla uno de los asistentes, había prestaciones sociales en las que para tú poder recibir esa prestación social tenías que enseñar el volante de votación. Entonces, claro, votar no era obligatorio, pero sí lo era. No lo era, pero lo era. Claro, podemos pensar, bueno, en la época de Franco, si solo había un partido, pues a lo mejor si tengo distintos partidos, distintas opciones a las que votar, eso sí sería democrático. Seguimos teniendo el mismo problema, porque cada partido, a nivel individual, funciona igual que funcionaba la Falange en la época de Franco.
Vamos a centrarnos en las elecciones nacionales, a nivel nacional. El esquema que tengo ahí sería ese, el funcionamiento de las elecciones generales, ¿vale? En el centro está el poder y todo lo que rodea al poder son cosas que hacen los partidos políticos. En este caso, controladas por el secretario general de cada partido. Entonces, ¿cómo funcionan las elecciones nacionales? Vale, yo soy el secretario general, hago mi lista de candidatos y esa lista de candidatos yo pongo ahí a gente que sé que me va a ser leal, que va a votar cuando llegue el momento en el Congreso de los Diputados para elegir al presidente del Gobierno, va a votarme a mí como presidente porque yo lo he puesto en la lista para eso. Así es como funciona el sistema. Nosotros, si os dais cuenta, estamos fuera. Los ciudadanos estamos fuera de ese círculo. Nosotros no tocamos poder. Lo único que hacemos es meter la papeleta en una urna. Pero en el momento que metes la papeleta en una urna, eso es un cheque en blanco para 4 años. Con ese voto se trafica, se consensúa. Cada partido hace con el poder político que le otorgan los votantes lo que considera. Y pueden pasar cosas tan surrealistas como que un partido que no gane las elecciones resulte que su candidato a presidente sea el que luego sale elegido presidente del gobierno. ¿Os suena? No suena, ¿no? Eso en una democracia no puede pasar, es imposible. Pasa en este sistema porque, claro, si yo necesito 7 votos de 7 diputados que me faltan en el Congreso para que apoyen mi candidatura como presidente del gobierno, pues yo a esos 7 diputados le doy lo que me pidan. Porque así voy a ser presidente del gobierno y voy a llegar al poder. ¿Qué problema hay? Pues que, claro, en el Parlamento el poder legislativo es el que elige al presidente del gobierno. Pero, claro, esos diputados que están en el Parlamento votan al presidente del gobierno que previamente le ha puesto a ellos la lista para que salgan elegidos diputados, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Y cuando en el Ejecutivo el presidente llega al poder, controla los 3 poderes. El legislativo ya lo controlaba, porque él hace la lista de candidatos que van a ir como diputados al Congreso. El Ejecutivo lo controla ahora porque lo acaban de elegir como presidente del gobierno. Pero es que además controla el Consejo General del Poder Judicial, que es el tema este de que luego se reparten los jueces, consensúan también entre ellos. Venga, tú pones 2, yo pongo 2 y así nos repartimos. A ver, si tú pones 2 de los tuyos, yo 2 de los míos. Y además al fiscal general también lo elige el presidente del gobierno. Porque claro, ¿de quién depende la fiscalía? No suena la frase, ¿verdad? Pues eso, al final, lo bueno que tiene es que cada vez es más evidente que ni ellos mismos se esconden. Hay veces que te lo dicen a la cara. Lo que pasa es que hay que saber lo que te están diciendo. Hay que tener esa mínima base de conocimiento político para saber qué es lo que te están diciendo. Así que ese es el ciclo de la partitocracia. Así funciona nuestro estado de partido. La oligarquía de partidos que tenemos, así es como funciona. Y nosotros no pintamos nada. O sea, al meter un papel en una urna, lo único que hacemos es que el trozo de tarta que se lleva cada partido sea más grande o más pequeño. Pero una vez que le hemos dado ese poder, entre ellos consensúan y hacen lo que les dé la gana. Este vídeo que tengo aquí detrás de José Bono cuando fue al hormiguero no lo puedo reproducir en YouTube por tema de derechos de autor. De todas formas, después diré brevemente qué es lo que comenta Bono en el vídeo. Pero si queréis verlo por vosotros mismos, abajo en los comentarios de este vídeo os dejo el enlace para que lo podáis ver. Continuamos con el vídeo de la charla. ¿Sabes quién es este hombre? Pepe Bono, que fue ministro del Interior del PSOE y luego fue presidente del Congreso también. O sea, sabe lo que está hablando. Ahí lo está diciendo muy clarito porque aquí ya se había dejado la política y estaba presentando su libro. Entonces, como ya no dependía de que el jefe lo pusiera o no en la lista, le daba igual. Y ahí dicen la verdad, efectivamente. Y lo está diciendo muy claro. O sea, es que así funciona. ¿Tú quieres ser diputado? Pues hazte amigo del que hace las listas, que te ponga en un buen puesto de la lista y tú vas a ser diputado aunque no sepas hacer la O con un canuto. Que de hecho sabemos que hay diputados que no saben ni apretar el botón que les toca. Que tiene tela. Bueno, de todos los vídeos que os voy poniendo, siempre os va a aparecer ahí el QR. Con ese QR lo podéis escanear y ir a la fuente del vídeo, en este caso el programa del hormiguero, donde sale Bono y lo podéis ver entero si queréis. En el cómic también tenéis más QR, en el cómic que habéis cogido, con otros ejemplos. O sea, yo he intentado poner ejemplos de todos los partidos, no solo de uno o de otro. Si el problema no es un partido político en concreto, el problema es el sistema en sí. Esa es la raíz de nuestro problema, no los partidos, sino el sistema. Por lo tanto, ese ciclo no es democracia. Y claro, esto también lo contaba Trevijano. De hecho, mirad cómo lo contaba. Democracia es si el pueblo elige a sus gobernantes. Esas personas se reúnen y dicen, vamos a adoptar un sistema, un acuerdo, para que en el peor de los casos nadie pierda, todos ganemos.
¿Cuál? Repartirnos el poder en proporción a los votos que saquemos. ¿Y qué votos vamos a tener? No importa. Nosotros designamos a los diputados, no el pueblo. Ellos hacen las listas, 5 personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no varía ni un ápice si se presentaran los 5 solos. El pueblo votará a proporciones el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Eso no es democracia. Yo creo que lo ha dicho bastante claro. Se entiende, ¿no? Lo mismo, esa intervención de Trevijano fue en uno de los programas de La Clave de José Luis Balbín, que a algunos sonará ese programa. ¿Vale? Bueno, en YouTube lo tenéis, lo podéis ver. Ese programa en concreto se llamaba 500 claves de la transición, del año 91. Trevijano intervino en 3 programas, creo, de La Clave. De hecho, Balbín, como era independiente, él lo que pretendía fomentar era la actitud crítica. Entonces se traía a gente de izquierdas, de derechas, comunistas, no sé qué, y los ponía allí a debatir. Porque la idea era que la ciudadanía que viera ese debate se hiciera su propia idea y sacara sus conclusiones. Entonces ponía a gente de muy distinto pensamiento a debatir. Pero claro, cuando llevaba a Trevijano, eso suponía un problema para el régimen actual, para el régimen del 78, porque estaba diciendo las verdades muy claras. Y eso supone un problema. Por eso, de hecho, no sé si conocía a Trevijano. ¿Alguien conocía la figura de Trevijano? Pues si no la conocíais, ya sabéis por qué no la habéis conocido. Porque al Estado no le interesa que la conozcáis. Ah, antes de esto, otra cosa. Podéis pensar, vale, pero bueno, Trevijano era un tío culto, sí que intentó hacer aquello durante la transición, pero nadie más a lo mejor tenía estos conocimientos en aquel momento y nadie más pensaba en, por ejemplo, que hubiera una elección por mayoría y que ese candidato lo eligiera el pueblo por nombre y apellido y que representase a su distrito, al distrito que le vota, ¿no? Pues mirad. Un sistema en el cual los representantes no son designados por los representados, ni siquiera conocidos por ellos, en los que estos delegan totalmente en los partidos su selección y concretamente, hay que decirlo, en la maquinaria de los partidos normalmente, en un sistema en el cual no se ha previsto, como en ningún país de Europa, el sistema de elecciones primarias, evidentemente ya tiene un grave inconveniente. Cuando, por el contrario, el candidato aparece, como en Inglaterra o en Francia, en su departamento, en su arrondissement, en su distrito, tiene que contestar a preguntas, tiene que aparecer desde su propio físico hasta su apariencia de orador, hasta la manera de contestar con franqueza, con ingenuidad a las cuestiones que se le planteen, a su capacidad para resistir las innumerables pretensiones que luego han de volver por parte de los que le van a elegir, que en este caso le pueden responsabilizar a él, precisamente con cartas, con telegramas, con entrevistas, evidentemente es un sistema muy preferible. ¿Sabéis dónde sí está ese sistema? Francia, Reino Unido, por ejemplo. Allí sí que eligen por distrito. Allí tienen representación y hacen lo que dice este hombre. ¿Quién es este hombre? Manuel Fraga fue ministro de Turismo con Franco, fundador del partido Alianza Popular, que a día de hoy se conoce como Partido Popular. O sea, una vía más de reforma. Pues Fraga lo está diciendo ahí. No. Hasta donde yo sé, no. Fraga no. Eso lo está diciendo en 1978, en julio de 78. Eso es el debate de la Constitución. Están debatiendo la Constitución ahí. Y Fraga está diciendo, señores, ¿cómo vamos a hacer un sistema donde el voto sea proporcional? Que es lo que tenemos ahora. Habrá que hacer un sistema donde la ciudadanía elija por mayoría a su representante y que lo puedan controlar y que sepan dónde está, dónde tiene la oficina y que puedan ir a pedirle explicaciones. Eso es lo que está diciendo Fraga. Resumiendo muy mucho, ¿qué fue lo que pasó? Al PSOE le interesaba que el reparto, el sistema de votos fuera proporcional, porque claro, ellos pensaban, leche, a ver si ahora con la fuerza que hemos hecho para cambiar el sistema, no nos va a votar la gente y no vamos a llegar a rascar poder. Bueno, hacemos un sistema proporcional y a poco que nos vote cierta parte de la población, pues algo de poder vamos a tener. Algunos diputados sacamos. Y eso fue lo que hicieron. De hecho, las primeras votaciones se supone que iba a ser un sistema provisional, el sistema de voto proporcional. Pero cuando vieron el poder que les daba de hacer las listas y de controlar a los diputados, ya se quedó. No lo cambiaron, se quedó ese sistema. Eso es en el Congreso de los Diputados. ¿Qué está haciendo esa persona? A ver si alguien lo sabe. Decir lo que tienen que votar.
O sea, es el representante del grupo político y le está diciendo a los demás diputados de su grupo lo que tienen que votar. Como está levantando un dedo, tienen que votar que sí. Que aquí es cuando se equivocan, que no le dan ni al botón que toca, ¿vale? Si levantara 2 dedos tendrían que votar que no, y si levanta 3 dedos sería abstención. Bien, pues eso que tenemos tan normalizado es lo que se llama la disciplina de partido. Los diputados y cualquier otro político que forma parte de un partido está obligado a cumplir la disciplina de ese partido. O sea, a obedecer al jefe, hablando claro. Pues eso es antidemocrático. ¿Por qué antidemocrático? Pues porque va en contra de la representación. Si el diputado se supone que representa a la gente que le vota, tendrá que poder votar en conciencia, ¿no? O sea, votar lo que considere en función de la situación, representando a los ciudadanos que le han votado, no lo que le diga un tercero. Pero es que la cosa es más grave todavía, porque resulta que por la disciplina de partido los diputados no pueden representar a la ciudadanía, aunque quisieran. Eso es lo que conlleva, que seguramente conocéis a gente en esa situación, que cuando alguien honesto se mete en política, llega a un punto en que cuando ve cómo funcionan las cosas, tiene que decidir entre o entro al sistema y me corrompo moralmente o me voy, porque esto no es lo que yo pensaba. Yo aquí no he venido a ser el sirviente de un partido y que me manden órdenes y acatar. No, yo vengo a representar a la gente de mi pueblo. Pues ese es el problema. ¿Qué pasa? Que la Constitución, además, cuando están haciendo eso en el Congreso, se la están saltando. Pero esto no lo va a decir ningún partido político, porque todos se aprovechan de eso. Todos se la saltan porque les conviene. El artículo 67.2 de la Constitución dice literalmente: los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Traducido, eso lo que quiere decir es que si no estoy ligado por mandato imperativo, puedo votar en conciencia. De hecho, debo votar en conciencia, según dice la Constitución. Pues no, la disciplina de partido lo impide. Empecemos con un ejemplo sencillo. La Constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, está por ver una sola ley en los 34 años que haya sido aprobada sin mandato imperativo de los partidos o del partido dominante, que hasta se vota por los pies, por el compañero ausente. Sí, eso, según el derecho, esas leyes son absolutamente nulas, radicalmente nulas, no anulables, que es distinto, sino nulas de pleno derecho, porque han sido evidentemente dictadas bajo la orden imperativa del jefe o el aparato del partido. Y los diputados no tienen libertad de conciencia ninguno, y lo reconocen. Esa es la consecuencia. O sea, si estás votando las leyes saltándote un artículo de la Constitución, esas leyes son anticonstitucionales y por lo tanto son nulas. Es tan simple como eso. Pero esto no te lo va a decir ningún partido político. Ninguno. De hecho, en el cómic lo he puesto, algunos sí lo dice antes de tocar poder. Hay algún partido, tanto Podemos como Vox, estoy pensando ahora mismo, antes de llegar al poder, decían pues cosas como esta: hay un señor en el Congreso que levanta un dedo y todos votan que sí, o levanta dos y todos votan que no. Eso es un paripé. Vale. Pero cuando llegan al poder, ese discurso cambia, desaparece. Cuando ya tienen diputados en el Congreso y hay un señor de su partido que es el que levanta el dedo, entonces ya eso no es problema. Bueno, vamos a ver ahora cómo funcionaría un sistema de democracia formal, que sería un sistema político con forma de democracia. Vamos a empezar. Sí, la democracia formal es lo que Trevijano pretendía que se implantara en España. De hecho, ahora lo vamos a ver, sale aquí. Vamos a traducirla al español, ¿vale? La politeia es la palabra griega. Vamos a ver qué dos traducciones tiene. Primera sería conjunto de normas, instituciones y prácticas que definían el sistema político de una polis. Una polis era como se llamaban las ciudades en la antigua Grecia, pero claro, las ciudades eran ciudades-estado, eran estados. Entonces, nosotros hemos traducido, una de las traducciones que tiene politeia es constitución. La constitución es aquella ley fundamental que regula cómo funciona el sistema político de un estado. De hecho, el requisito mínimo que tiene que cumplir una constitución para considerarse como tal es implementar la separación de poderes. Eso en España no se da, porque en España los poderes no los tenemos separados. Tenemos separadas las funciones. O sea, tenemos separado el Parlamento, donde hacen las leyes, y luego el Poder Ejecutivo, el presidente del Gobierno. Pero realmente luego sale por la tele la ministra de no sé qué diciendo que ha hecho la ley de no sé cuánto y que se vota mañana y que va a salir que sí. Pero vamos a ver, si un ministro está en el Ejecutivo, ¿qué hace un ministro
redactando leyes, si eso es competencia del Poder Legislativo. Ahora después lo refinaremos eso. Por lo tanto, Constitución tampoco tenemos en España. Es que ese también es el problema. No tenemos democracia porque, para empezar, no hay Constitución, porque no hay separación de poderes. La otra definición es esta. En el contexto romano, res publica, la traducción sería como cosa pública. Res es como cosa. La cosa pública, lo que es de todo, ¿vale? Pues la res pública se refería a un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo en sus representantes. Eso es lo que hemos traducido a día de hoy como república. Y aquí más de uno se echa la mano a la cabeza porque, madre mía, la república, después de lo que pasó con la segunda, claro, pero es que aquello tampoco era una república. De hecho, lo que pretendía Trevijano, que en un principio estuvo hablando con don Juan de Borbón para proponerle ser el abanderado de la ruptura democrática, que viniese la monarquía, que hubiera un referéndum de monarquía o república y que hubiera un proceso de ruptura con el franquismo para implantar una monarquía constitucional en caso de que el pueblo decidiese que prefería la monarquía a la república. Vale. ¿Pero qué es una república? La Segunda República no lo fue, porque la Segunda República empieza redactándose como que España es una república democrática de trabajadores de toda clase. Vamos a ver. Si ya estamos diciendo que es una república democrática de trabajadores, ¿qué pasa? ¿Que los que no trabajan no forman parte de la república entonces o qué? No tiene sentido, una contradicción en sí mismo. Porque la república, el significado último de la palabra república es la igualdad de todos ante la ley. Esa es la definición positiva de una república. Por eso, la consecuencia de que no haya rey en una república. Porque si todos somos iguales ante la ley, no puede haber una familia donde el jefe del Estado sea parte de esa familia y encima el cargo sea hereditario. Porque ya no estamos cargando la igualdad de todos ante la ley. Por eso, en la república, pues, es contraria a la monarquía, pero no porque la ausencia de un rey implique que ese sistema ya es republicano, no. La república es la igualdad de todos ante la ley, punto. Bueno, pues Trevijano no consiguió hacerlo en su día, el traer la república constitucional ni la monarquía constitucional. Vamos a ver ahora, vamos a comparar el ciclo de la partitocracia con cómo funcionaría un sistema de democracia formal. Entonces, ahí nosotros estamos arriba, los que tenemos el poder somos nosotros. El poder sale de nosotros. En unas elecciones, en el ámbito ya nacional, como hemos hecho antes la comparación, en unas elecciones votaríamos para elegir al representante de nuestro distrito. Entonces, cada 100.000 habitantes, por ejemplo, votaríamos para elegir por mayoría absoluta a nuestro candidato en ese distrito, que va a ser el que va a representar y defender nuestros intereses. Ese representante del distrito es el que va a ir luego al Congreso de los Diputados. Ese representante va a ser diputado, pero su oficina va a estar en nuestro distrito y vamos a saber dónde está la oficina y va a estar obligado a atender nuestras consultas, nuestras peticiones, nuestras necesidades, porque para eso lo hemos elegido, para que nos represente. Si os fijáis, en el dibujito, eso sería el Congreso. No he puesto un grupo de colores de puntitos azules y otro grupo de puntitos rojos y otro grupo de puntitos verdes. Ahí cada color es distinto, porque no tiene por qué existir los partidos políticos. O sea, cada diputado es independiente. Va al Congreso y va a votar las leyes en conciencia en función de las necesidades de su distrito. De hecho, antes os he dicho que en Reino Unido sí hay representación. Allí no es raro que el partido, porque hay partidos políticos, no es raro que el partido proponga a sus componentes, a sus miembros, que voten una ley a favor, por ejemplo, pero que haya alguno de los políticos de ese partido que vote en contra. ¿Por qué? Porque a los políticos no los elige el partido, no son ellos los que hacen las listas. Los políticos están ahí porque los ha elegido su distrito, el distrito que les vota. Entonces, si en su distrito esa ley no le interesa, pues va a hacer lo que quiera el distrito, lo que el distrito necesite, porque si no, en las próximas elecciones no va a salir elegido, o a lo mejor incluso si se lía parda y existe el mecanismo de revocación de mandato, lo echan, incluso antes de que acabe la legislatura. Por lo tanto, aquí tenemos el primer método, que es la representación. En este sistema, el diputado que hay en el Congreso sí tiene que representar, sí va a poder representar a la ciudadanía que le ha votado. Y de hecho tiene que salir elegido por mayoría absoluta. Y si no es así, pues entre los dos candidatos que más votos han tenido, segunda vuelta, y ya saldría uno elegido por mayoría absoluta. Y también tendríamos el mecanismo que mencionaba antes, el de revocación de mandato. O sea, esto de que yo te voto y ya tienes un cheque en blanco para 4 años, eso es un disparate. Tiene que existir un mecanismo de tal manera que si, no sé, puede haber una persona que se presenta en unas elecciones que tenga un programa que, oye, tiene buena pinta y luego resulta que sale elegido y es un gestor nefasto.
Y si lo deja, lleva un año de gestión y estás viendo que es una ruina. Y si lo deja un año más, pues se carga el distrito. Pues habrá que echarlo y que entre su sustituto. Y luego, que esto sí que no existe en España, porque en España existen esas elecciones y nosotros mezclamos ahí, hacemos el batiburrillo. O sea, cuando tú votas al Congreso de los Diputados, tú votas para elegir a los diputados que van en la lista y luego ya son ellos los que dentro del Congreso votan para elegir al presidente. Ya eso ya lo consensúan entre ellos, pero ahí nosotros no pintamos nada. ¿Cómo debería ser? Pues en otra urna aparte deberíamos votar para elegir también por mayoría absoluta y ya en todo el territorio nacional, en una única circunscripción, para elegir al presidente del gobierno. ¿Qué conseguimos al tener dos elecciones distintas? Lo que decíamos antes, la separación de poderes. La separación de poderes. El pueblo, que es el que tiene el poder, el que se supone que es soberano, en unas elecciones le está dando legitimidad a los diputados del Congreso para que ellos redacten las leyes en base a las necesidades de cada uno de sus distritos. Y qué gusto sería ver un debate en el Congreso, un debate de verdad, debatiendo una ley, por ejemplo, el Plan Hidrológico Nacional, con un sistema democrático, y que los representantes de cada distrito debatan entre ellos, mira, pues no podemos llevar agua para allí si no se dan estas condiciones, o sí, en el sur necesitáis agua porque tal, pero hay que ver cómo lo hacemos, porque claro, no podemos... En fin, sería un debate de verdad, no sería, no, es que usted la UCO le ha sacado no sé qué, y usted es más corrupto, no, y tú eres más corrupto que yo. Eso es un teatro, o sea, es un disparate, eso no son debates. Eso es discusiones de patio de colegio. Y además, al votar en la otra urna al presidente del gobierno, lo que estamos haciendo es también darle poder político, legitimidad al poder ejecutivo, para que tenga la potestad de ejecutar las leyes, o sea, el control de las Fuerzas Armadas y hacer cumplir la ley. De tal manera que estamos consiguiendo, al separar esa votación en dos urnas, legitimar a los dos poderes que van a estar separados. Con lo cual lo que conseguimos es que, claro, como cada uno de esas personas son distintos, porque aquí no puede ser que el presidente del gobierno resulte que es un diputado del Congreso. No puede ser que la misma persona esté en los dos poderes. Eso es imposible, que es lo que pasa ahora. Por eso digo que no tenemos separación de poderes, tenemos separación de funciones. Pero que un ministro sea diputado, eso es un disparate desde el punto de vista de la democracia. No tiene sentido, no puede ser. O sea, es como si yo, en una comunidad de vecinos, yo soy el tesorero y también soy el presidente de la comunidad. Se supone que los dos tienen acceso a las cuentas para velar porque el dinero se gestione bien y uno controle al otro, pero claro, en el momento que la misma persona es la única que tiene acceso al dinero, pues ya tenemos un lío. Si los dos poderes lo hemos juntado, pues ya está el lío montado. Con lo cual, cada uno de estos dos poderes se podrían controlar entre sí, porque están legitimados para ello. O sea, el Parlamento va a controlar la gestión que haga del poder el Ejecutivo y el presidente del Gobierno va a controlar la gestión que haga del poder el Legislativo, las leyes que se hagan. Y Trevijano proponía, dentro de ese sistema, algo que era la solución a todos los problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el presidente del Gobierno quiere aprobar una ley de amnistía por su cuenta, pactando con otros partidos según sus intereses? Pues pasaría que en ese momento el Congreso de los Diputados podría activar un mecanismo para echar al presidente del Gobierno. Tendría la potestad para ello, pero de un día para otro. O sea, someterlo a votación, se sale que sí, se destituye al Gobierno. Se acabó. ¿Cuál es la condición para poder hacer eso? Pues que el Congreso también se disuelve. Entonces volvemos al inicio. ¿No se supone que el poder lo tiene el pueblo? Pues si hay un conflicto entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y si eso pasa, el uno disuelve al otro, que tienen la potestad para hacerlo, a condición de disolverse él mismo, pues nada, habría que convocar nuevas elecciones y ya seríamos nosotros, a través del voto, los que o bien le damos de nuevo la confianza al presidente del Gobierno porque consideramos que esa ley que pretendía hacer era correcta, o bien elegimos a otro presidente del Gobierno porque consideramos que no. Sí, pero la moción de censura entra dentro del juego de los partidos. O sea, de hecho, cuando llegó Pedro Sánchez al poder en la moción de censura fue consensuada entre ellos. O sea, nosotros no elegimos a ese presidente. Lo propusieron ellos y lo votaron entre ellos, los diputados del Congreso. Pero el pueblo no tiene la potestad de activar ningún mecanismo que permita echar al presidente del Gobierno, ni a ningún político. Ese es el problema. Claro, habría que tener eso, la revocación de mandato, un mecanismo que tú puedas articular para echarlo. Por lo tanto, esto de aquí rompe ese ciclo, porque estamos separando en dos urnas la legitimidad que le damos a cada uno de los dos poderes, ejecutivo y legislativo, y ya a partir de allá todo va rodado, todo funciona como debe. Porque aquí ya los que nos gobiernan sí que representan a la ciudadanía, ¿vale?
¿Qué pasa con el Poder Judicial? Que no lo he mencionado. El Poder Judicial tiene que estar totalmente independiente del poder político. Entonces, eso conlleva que tienen que tener presupuesto propio y que no dependa de la aprobación de las Cortes. Y además que a sus gobernantes lo elijan ellos. La gente que trabaje en el ámbito judicial, o sea, médicos forenses, policía judicial, administrativos de justicia, jueces, fiscales, todos los que estén en el ámbito jurídico, que elijan a sus gobernantes. Es la única forma de garantizar que sean independientes. Bueno, ya vamos terminando. Conclusiones. La democracia no es votar, al menos no solo votar, ya hemos visto el porqué. O sea, el hecho de meter un papel en una urna no me garantiza que el sistema sea democrático. La democracia tampoco es votar a partidos. En un sistema que sea democrático puede haber partidos políticos, pero si yo voto a partidos políticos, eso no es democrático. Yo tengo que votar, cuando meto la papeleta en una urna, tengo que votar a una persona por nombre y apellido. Yo elijo a esta persona como mi representante. Eso es lo que se hace en una democracia. Por lo tanto, democracia es poder elegir directamente a nuestros gobernantes y, lo más importante todavía, poder echarlos. No que una vez electos ya los tengamos hasta que acabe el mandato. No, que haya un mecanismo de revocación y se les pueda echar. Resumiéndolo mucho, hay 3 condiciones que tiene que cumplir un sistema democrático. Representación del ciudadano, ya hemos visto lo que es, la separación de poderes y la independencia judicial. Si no se da alguna de estas 3, el sistema no es democrático. ¿Cuántas se dan en España? Ninguna. Ninguna de las 3. Hay sistemas, en Francia o Reino Unido se da alguna y tienen representación, pero no tienen separación de poderes, porque hay cosas que el presidente no puede hacer por sí solo, en fin. Tiene sus pegas. Si tenéis curiosidad sobre el tema de Trevijano, ese QR, bueno, la charla luego la subiré a mis redes sociales, si se ha grabado bien, que espero que sí, y la tendréis disponible, y bueno, en ese QR lo que tenéis es un vídeo que grabó el MCRC. El MCRC es una asociación que fundó Trevijano hace unos años, no sé si fue en 2016, no me acuerdo, hace ya no muchos años, pero bueno, un tiempo. Es el movimiento civil hacia la República Constitucional. Bueno, el MCRC hizo un documental de un par de horas, en ese documental, que está muy bien. La primera hora cuenta en detalle lo que pasó durante la transición, yo he hecho un resumen muy resumido, y en la segunda hora cuenta cómo funcionaría un sistema de democracia formal, que también os lo he resumido bastante, pero bueno, si tenéis curiosidad, ahí en ese documental lo tenéis. Se llama Frente a la gran mentira, por si lo queréis buscar en YouTube os saldrá. La conclusión, pues la peor es esta, que en España no hay democracia. Lo bueno es que mi intención con las charlas no es que salgáis indignados de aquí, que de primera es un poco lo que uno tiende a sentir. Pero bueno, después de esa primera indignación, lo que te queda es la tranquilidad de decir, vale, ya entiendo por qué pasa lo que pasa. Ya entiendo por qué este partido que ayer dijo que nunca jamás iba a pactar con no sé qué otro partido, al día siguiente sí que pacta porque necesita sus votos para hacer no sé qué cosa, ¿vale? O ya entiendo por qué fulanito se ha dejado la política, porque ha visto lo que había desde dentro, que tiene que ser, yo lo estoy viendo desde fuera, pero desde dentro esa tiene que ser apoteósico, vamos. Y se ha dejado la política porque, claro, ha visto que no puede hacer nada por sus ciudadanos, no puede representar a sus vecinos. Entonces, ¿para qué va a estar ahí? O sea, siendo el súbdito de un partido. Pues... Bueno, vamos terminando. Este Dalmacio Negro es con el que he empezado la primera cita y tiene también otra cita que dice que la inseguridad, la incertidumbre y los temores de las masas que empiezan a sentirse engañadas por las clases dirigentes están en aumento y, de acuerdo con la experiencia histórica, podría ocurrir cualquier cosa. O sea, mi intención con la charla no es que... O sea, yo sé que nos sentimos engañados, estamos indignados, sabemos que el sistema no funciona, que el régimen del 78 no es democracia. Hasta ahora a lo mejor algunos no sabíais el porqué, ahora ya tenéis el conocimiento político, ya sabéis con la ciencia política en la mano por qué no es así. Pero claro, el tema no es indignarse y que llegue el día de mañana un salvador, el líder de no sé qué partido y diga, vengo a salvaros. ¿Vale? Fue lo que pasó, por ejemplo, con Podemos, que Podemos ya ha desaparecido. El 15M, si os acordáis del 15M, los lemas del 15M eran, lo llaman democracia y no lo es, y el otro lema era, no nos representan. Que hemos visto que es cierto, es totalmente cierto. Vale, pero ¿qué pasó? Secuestraron esa indignación ciudadana y la canalizaron para convertirla en un partido político y al final hacer lo que ellos consideraban que tenían que hacer con aquella masa de votantes que tenían en aquel momento. Entonces, la idea no es dejarnos llevar por un líder, sino que vosotros tengáis vuestras propias ideas. Y si sabéis que donde queréis llegar es a un sistema político democrático donde el pueblo pueda controlar al político que está gobernando,
no va a llegar ningún listo y va a vender una moto y va a decir, no, tú vente que yo te voy a salvar, vente para acá, vótame a mí que vamos a poner esto en orden. Sí, vale, vamos a ponerlo en orden, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propones? Cuéntame. ¿Qué sistema vas a implantar para que podamos controlar la gestión que hagas luego? Esto creo que se puede entender que la izquierda derecha no es realmente lo visible o lo democrático. Es que aquí estamos, claro, me preguntan, bueno, lo digo por el... Pero no han dirigido hacia la izquierda derecha. Claro, me preguntan... Vale, lo digo aquí, es que como no tiene el micro no se va a grabar el sonido. Me preguntan si la izquierda o la derecha no es democrático. Claro, de hecho la Junta Democrática no es un partido político, ni lo era en la transición ni lo es ahora. Los partidos políticos viven de la polarización. O sea, de tú eres de izquierda, tú eres comunista, tú eres de derecha, tú eres facha, y lo que hacen es polarizarnos, para dividirnos y recabar votos. Y cuantos más votos mejor, porque más grande es la tarta. Incluso a veces hay excepciones. Porque claro, hay partidos, los partidos bisagra, que son esos partidos pequeñitos que tienen representación en el Congreso y que si esos poquitos votos le hacen falta a un partido mayoritario, cuidado, que esos pocos votos pueden valer mucho. Y eso es un mal funcionamiento del sistema, pero precisamente porque no funciona como debería. Entonces, lo que yo he contado aquí no es ideología política, ni es para ni de izquierda ni de derecha. Estos son reglas de juego. O sea, estas son las reglas del juego. Ahora, que tú resulta que en este juego eres de izquierda, vale, pues si tú formas un programa electoral de izquierda y la gente te vota, pues gobernarás y llevarás a cabo tu programa. Y lo bueno es que, como se elige por mayoría, cuando tú tengas el poder, vas a poder desarrollar tu programa como tú consideres. No vas a tener que pactar con no sé qué otro partido porque es que me faltan 2 votos y si no lo consensúo con él, pues ya no puedo hacer lo que yo quiero. Tengo que negociar con el otro. No, en una democracia no funciona así. El que gana tiene todo el poder. Ahora sí, supeditado al control del ciudadano, claro. El Ejecutivo controla al Legislativo y viceversa. Y los ciudadanos tienen el mecanismo de revocación de mandato, claro. El poder está en el pueblo, se supone. Eso dice la Constitución, pero tampoco se cumple. Entonces, sabiendo lo que acabas de decir, ¿qué podemos? Cuando lleguen las elecciones, los que ya tenemos dudas quién votar, ahora lo vamos a tener peor porque si sabemos que no lo están haciendo bien. Ahora os lo voy a resolver. Yo voy a decir lo que hacemos nosotros en la asociación o en otras asociaciones, que es el vídeo que viene después. Entonces, bueno, resumiendo, ¿cómo puedo ayudar? En este clima de polarización, de crispación y donde, como sigamos así, todo se va a ir al carajo, lo primero es, si estáis de acuerdo con esta idea, investigar, ponerlas en duda e informar por vuestra parte. Ahora que sabéis que no hay democracia y por qué no la hay, lo que yo os recomiendo es, pues, cuando salga la conversación, que va a salir, porque ahora la que está hoy, la conversación que tenemos hoy es que la UCO en Almería ha descubierto en no sé qué partido, porque no los quieren mencionar porque me da igual, no sé qué partido, otro caso de corrupción de no sé cuántos millones. Ese es el tema de conversación que tenemos hoy. Entonces ya polarizamos. Los que están ideologizados por un lado, pues lo defienden, no, es que estos son manzanas podridas, y los del otro lado es que mira que este partido es el más corrupto que hay, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final es lo mismo. Dividirnos. No, la idea es, mira, cuando salga la conversación podéis contar, pues mira, estas cosas pasan porque el sistema funciona así, así, y está pensado para que funcione así, porque no puede funcionar de otra manera, porque la primera corrupción que es la moral, y es que los que están ahí, en cargos elevados, saben que no nos representan, y que hacen con nosotros lo que quieren, aprueban las leyes que les da la gana, y nosotros estamos obligados a cumplirlas. Y en cuanto a lo que me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Bueno, mirad. No se puede controlar ese hambre si aquí se lleva todo el mundo dinero. Aquí todo el mundo roba. Claro, pues es lo que te estoy diciendo. Imprimen billetes. Empezando por el presidente, la mujer, los secretarios, el que tú quieras. Aquí en este país roba todo el mundo. Totalmente. Y cuando entre Abascal, o entre Feijóo, o entre el que sea, van a seguir robando. Sé que no hay un partido decente. ¿Por qué no lo hay? Porque tenemos que ir contra el sistema, no contra los partidos. Es que está... Vamos, el sistema es lo que hay que reventar. Los españoles ahora mismo estamos en contra del sistema que tenemos. La gente está más ideologizada con el tema de Sánchez. No sabemos cómo actuar y la mayoría no sabe. Ese es el problema que tenemos, que no sabemos cómo. La manera es no votar. La cuestión es, mira, votando, ni tú ni yo vamos a solucionar porque metamos un papelito en una urna. Ahora, lo que te va a dignificar a ti como persona es que yo no participo del robo.
O sea, ¿me vas a robar? Róbame. Pero yo no voy a darte legitimidad, no te voy a dar legitimidad para que me robes. Róbame, pero yo no te voy a dar legitimidad. Tú me puedes robar, pero no te lo estoy autorizando. Claro, pues eso se hace no votando. ¿Y el voto que...? Lo que pasa es que ellos siempre te hablan de porcentajes de la gente que vota. Ellos nunca dan la participación de los que no votan, que ya están un 35, 36, 37%, que la abstención ya es medianamente alta. Lo que pasa es que no te sirve de nada, como te decía antes, que la gente esté cabreada y deje de votar por cabreo, porque con un 80% de abstención ellos forman gobierno igual. Sí, totalmente. Pero va da igual. Ahora, si tú tienes un 60% de abstención y tienes 1 millón de personas en Madrid diciendo queremos separación de poderes, representación, independencia judicial, como saques a los militares las has cagado, porque a los ojos de todo el mundo estás atacando a un pueblo que te está diciendo que no te quiere. Que es lo que pasó en Chile, que Hugo está muerto. Pero ya te digo, aunque allí ellos fueron, digamos, que iban en contra de lo que había sin saber qué es lo que querían, si tú lo tienes claro, no va a llegar un Pablo Iglesias, no va a llegar un Abascal y te va a meter por donde él quiere, que es lo que pasó con el 15M. El 15M pedía separación de poderes, el 15M pedía democracia de verdad, pero llevó Pablo Iglesias y lo metió por ahí. Y se lo llevó a donde él quería. Por eso la gente tiene que darse cuenta de que no necesitamos líderes. Por eso la gente, no, yo que soy de Abascal, yo que soy de Alvise, yo que... Los líderes son lo peor. Tú tienes que tener claro lo que tú quieres. En el momento que te pongas un líder, la has cagado. Porque cuando ese líder se corrompa, corrompe el movimiento. Esto es lo que hago yo. Yo, mientras no haya un sistema que me garantice que mi voto no es un cheque en blanco, no voy a votar. Pero no porque yo sea un antisistema o porque pase de la política, no, sino porque soy consciente de las consecuencias que tiene votar en el sistema que tenemos. O sea, realmente está dando un cheque en blanco y está legitimando el robo, porque creo que otra de las frases que tenemos también interiorizadas es que todos son iguales, todos roban. Gobierne el que el gobierne, todos roban. Bueno, pues si todos roban, que ellos hagan lo que quieran, pero con mi consentimiento no. Ya está. Yo no voto, sí, yo no voto. Pero por eso, esperando que llegue el día, que cuando esto sea hegemónico, cuando estos conocimientos, que vos, por ejemplo, ni siquiera conocéis la figura de Trevijano, cuando este conocimiento sea mayoritario en la ciudadanía, llegará un momento que se implantará. O sea, no habrá otra solución. La cosa es que ese momento llegue antes de que nos vayamos a hacer puñetas. Porque al ritmo que vamos, la cosa pinta mal. Pero bueno, la intención es esa. Por eso digo que al menos contarlo. Entonces, si tú no votas, tú tienes que estar de acuerdo con lo que está saliendo. Y todo lo que se está creando, todo lo que, digamos, no puedes opinar. Si tú no votas, no tienes derecho a opinar. Porque tú no puedes, si tú votas, tienes derecho a decir, pues no, me gusta lo de... Déjale el micrófono, al favor. Es que así se graba luego para el vídeo. Sí, a ver, si al final... Yo creo que cuando tú votas, tú tienes derecho a votar que tú quieras, pero cuando tú votas, luego puedes criticar lo que tú has votado, lo que tú consideras, es decir, uno y otro. Si tú no votas, estás de acuerdo con lo que salga. Pero esa crítica la puede hacer igual. La diferencia está en que como yo no voto, a mí no me toman el pelo. O sea, yo no voto un programa que al día siguiente resulta que donde digo Diego y hace lo contrario. Y cuando eso pasa... Claro. De acuerdo, pero claro, si tú te abstienes, tienes que estar de acuerdo con cómo funcione. No, claro, sí, ya, claro. El sistema va a seguir rodando, claro. Y al final, pues lo que salga, pues tendrás que comértelo, claro. Pero que de la otra forma te pasa lo mismo. Quiero decir que de votar a no votar está en las mismas. Quiero decir, en ese sentido, va a acatar la decisión que ellos tomen. Pero al final no hay una voz de la propuesta que estás comentando, no puede llegar a gobierno. Es complicado. Es que, de hecho, en las próximas elecciones, que yo sepa, van a salir 2 partidos nuevos con estas propuestas. Yo no les voy a votar, porque evidentemente no puedo controlar la gestión que vayan a hacer con mi voto, ¿vale? Pero claro, es que es más fácil hacerlo desde la vía civil, o sea, nosotros como ciudadanía, si nos unimos, que hacerlo por una vía de reforma, porque necesitaría, no sé, son 3 millones y pico de votos, no, o más. Porque claro, si tú pretendes, por ejemplo, reformar la ley electoral que conlleva reformar la Constitución, necesitas 3/5 en el Congreso y en el Senado. Y 3/5 son unos cuantos millones de votos. Cuando con, a lo mejor, cientos de miles de personas o 1 millón de personas bien organizadas, puedes forzar ese cambio. Porque imagínate que tienes 1 millón de autónomos que dicen, señores del gobierno, no vamos a pagar la cuota de autónomo. A ver qué hacen, porque el Estado quiebra. Claro, pero eso es, tenemos que ser...
personas concienciadas y, o sea, no, claro, que lo haga uno solo o unos pocos e inmolarse directamente, e inmolarse. Claro, es que ahí está el problema. El inconveniente está en que nos tenemos que organizar como sociedad. Si nosotros somos muchos más, somos muchísimos más. Al final hay que participar del gobierno, hay que ser un partido político, si no, no salen nunca, ¿no? Lo tienen más difícil. Es más fácil por la vía civil. Yo abogo por esa vía. Ya te digo, van a salir partidos que proponen esa propuesta, pero... Buenas noches. Hola. Lo primero, muchas gracias por la exposición, porque es muy clara. Yo que he estudiado la Constitución y demás, es muy claro y ha sido muy conciso y está muy bien. Gracias. Pero no coincido con el tema del abstencionismo y expongo, si os parece bien, mi opinión. Sí, claro. En este caso, yo que, por suerte o por desgracia, he estudiado cómo funciona el sistema, considero que la única manera de cambiar el sistema es de dentro del sistema. De hecho, está hecho así, para que la única manera de poder cambiar el sistema sea dentro del sistema. Incluso teniendo la posibilidad de que se llegue a poder intentar cambiar el sistema desde dentro del sistema, luego tenemos otro poder más, que no aparecía ahí, pero que también es elegido por las cámaras, que es el Tribunal Constitucional, que también lo regulan ellos, porque está elegido por los partidos. Claro. En este caso, un impedimento más. Entonces, mi opinión es, entiendo la parte del abstencionismo, pero por poner un ejemplo reducido al absurdo, si yo ahora mismo soy el único que vota de aquí esta noche para irnos a cenar y decido que nos vamos a comer un puñado de tierra, si nadie vota, todos nos comemos un puñado de tierra. Que no me gustan los partidos, y estoy totalmente de acuerdo y en contra del sistema de la partitocracia que tenemos, y es la realidad. Sí. Y la conozco y la sufro. Ahora bien, conozco la Junta Democrática, lo que se plantea desde la Junta Democrática, me parece muy difícil llegar con una plataforma civil, ojalá se consiguiera, a cambiar el sistema si no es desde dentro del sistema. Yo me creía a Podemos y me engañaron, y es la realidad, me lo creí. Claro. Ahora bien, supongamos que hay un partido que lo lleva a cabo. Yo, si salen, por ejemplo, conozco gente que participaba en la Junta Democrática que deseo que se presenten a la candidatura a la presidencia del gobierno, en este caso Rubén Gisbert, ¿vale? Yo lo votaría, no sería abstencionista porque ahora mismo creo en esa persona, que luego me puede engañar como Podemos. Pero ahora bien, supongamos que conseguimos ese cambio de sistema, el que has planteado, la democracia formal, totalmente justo. A día de hoy, creo que si se instaurara en España, seguiría sin servir, en mi opinión particular, porque no somos soberanos de nuestra soberanía en España. La soberanía de España prácticamente es europea, y es una pena. Y luego hay que ver países como Francia o Inglaterra, que tú has puesto como ejemplo, que no son la democracia formal al uso como tal, pero bueno, podría asimilarse, o igual que pasa en Estados Unidos, pero el problema es que todos, mi opinión, van cometiendo los mismos errores de deuda, superdeuda, y al final otros países con sistemas mejores que los nuestros están en los mismos errores y el declive del ser humano como sociedad. Opinión particular. Ahora bien, por ejemplo, conozco un poco, creo que en Suiza hay pequeñas leyes o algunas leyes que se votan directamente por los ciudadanos en referéndum. Leyes más de a pie. No entiendo que constitucional y cosas así, no lo conozco mucho. Pero, en mi opinión, no estoy de acuerdo con el abstencionismo, porque creo que el sistema se cambia desde dentro del sistema, porque son las reglas del juego. Entonces, si las reglas del juego son las que son, o las uso al favor de la mayoría, o es imposible. Es mi opinión. Y nada, entiendo la postura y la respeto. Y muchas gracias por la presentación, ¿eh? Nada, a ti. Sí, yo también te entiendo a ti. Pero claro, el tema es que si el juego está amañado, lo que hay que hacer es romperlo. Romperlo. Derogar la Constitución, poner un gobierno en funciones, abrir un periodo de libertad constituyente, donde cada fuerza política o cada representante haga su propuesta de cómo considera que tiene que funcionar el sistema político de España. Una será la democracia formal, a lo mejor otros proponen la monarquía constitucional, otros propondrán, pues no sé, el sistema que cada uno considere. Que eso se esté debatiendo durante un año con libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, y luego que la ciudadanía en un referéndum vote y decida. Hay que romper el sistema, si es que ese es el problema. Que dentro del juego, si el juego está viciado, si tú participas, llevas la de perder. Por eso lo que proponemos es romperlo. Romperlo. Él ha dicho, bueno, algo que no he entendido. Él ha dicho lo de que si
que si no nos escucha por aquí, Alfa. Si aquí no abstenemos todos, pero él sí que vota y dice de ir a comer tierra, pues ahí estamos todos para echarte porque no queremos comer tierra. Eso es lo que iba a preguntar, pero claro, lo he dejado que terminara y ya se me ha olvidado. O sea, él ha dado por hecho que si es el único que vota y él vota que todos comemos tierra, nosotros vamos a acatar la decisión. Yo entiendo que no. Romperíamos el sistema, diríamos, no, por ahí no pasamos y romperíamos el sistema. Es que eso es al camino al que vamos. Por eso ponía la cita de Dalmacio Negro. Vamos camino a que va a suceder algo, algún detonante, y va a haber manifestaciones masivas. Va a haber una gota que colme el vaso. Y como no sepamos cuál es la alternativa democrática del sistema actual, pues a lo mejor nos llevan a otro que es incluso peor que el que podamos tener. No lo sé. Ah, es verdad, lo de Nepal. Sí, la generación Z salió a la calle y después de las manifestaciones, esa propia generación, los destrozos que habían hecho, ellos mismos lo solucionaron. Me refiero, tiene que haber un cambio de sistema. Claro. Y antes o después lo habrá. La historia nos lo ha dicho. Sí, ejemplos históricos tenemos muchos. Tenemos el ejemplo de la independencia de la India, de Gandhi, la resistencia pacífica. De hecho, el movimiento, nosotros somos pacíficos, nosotros no vendemos, vamos a pegarle fuego al Congreso, no. Nosotros es resistencia pacífica, o sea, la desobediencia civil. Ese es el concepto, o sea, eso es lo mínimo o lo más, quiero decir, pero eso es por dignidad personal y aunque fuésemos a votar tampoco íbamos a solucionar nada. Si el sistema va a seguir siendo el mismo y va a seguir funcionando, da igual. Sí, pero aunque votáramos, si fuésemos una mayoría concienciada, ese es el tema. Una vez que aunáramos fuerza, sí que los podemos echar, porque lo que decía antes, en la India consiguió su independencia con la resistencia pacífica. Y claro, los que gobernaban allí se reían cuando veían a Gandhi decir que con la resistencia pacífica iban a echar de allí al ejército británico, decían, pero este tío, ¿de qué va? Y al final lo consiguieron. Y claro, hubo revuelta, hubo muertos, pero la ciudadanía se concienció y lo consiguió y echaron de allí a los británicos. Pues hay que hacer algo así. No queda otra. De momento no. Pero para que haya esa unión, primero tiene que haber un conocimiento de cuál es la situación y del porqué de las cosas. Por eso lo que estamos haciendo es eso. Empezando por ahí. Y luego ya todo se andará. De hecho, si os... Sí, dime. Buenas noches. Hola. He oído que dice que no hay un par de partidos que van a salir con su idea. Sí. ¿No sería más fácil que esos partidos se presentaran, les votaran, pero no cogieran el acta de diputado y que el Congreso se vea siempre que hay 15, 20, 30 escaños vacíos? Esa opción ya existe, eso se llama escaños en blanco, ese partido ya existe. No, un partido que representa, yo sé, creo que es el partido, pero que ese partido no va a coger ni interés. Pero que ya existe, que eso se llama escaños en blanco, el partido ese ya existe. Se llama escaños en blanco. No, por eso que ya te digo que ya existe, que esa idea se llama escaños en blanco y de hecho... Visiblemente se puede ver que cada semana en el Congreso hay 5, 10, 20 con escaños vacíos que en caso de votación siempre hacen falta. Y más aún, esos escaños siempre tienen vacíos. Sí, pero... Va a renunciar a un sueldo de 5.000 euros a tu tablet, a tu móvil, a tu coche. Sí, pero al final... Sí, como idea. A ver, yo cualquier idea que pretenda, digamos, destruir el sistema, por así decirlo, yo la veo bien. Yo no estoy en contra de ninguna idea. De hecho, ya te digo, esa idea que propone ese partido se llama escaños en blanco. Eso ya existe. El problema es que el sistema va a seguir funcionando igual. O sea, quiero decir, aunque haya escaños vacíos, pues el resto van a seguir votando, van a seguir tomando sus decisiones, legislando. No. Mayoría de los que están. Ya está. No tiene que haber un mínimo, ¿no? Claro. Un parlamento, ya de por sí, el parlamento, pero también es cierto, hay que reconocer que un telediario, porque fue el parlamento se deja vacío. Hombre, no lo sé. Sí. A ver, no lo voy a mencionar, pero bueno, hay un nuevo partido político que saldrá en las siguientes generales, supongo, que ahora está en Europa, no sé si lo seguís, y de vez en cuando publica vídeos ahí en el Parlamento Europeo y graba así la sala y no hay nadie, está solo. ¿Y pasa algo? ¿Ha pasado algo? O sea, sabemos que en el Parlamento Europeo no se presenta nadie. Van a firmar los libros para cobrar sus dietas de miles de euros al mes, pero no van a los debates. En el Parlamento eso ya pasa. Está el Parlamento vacío. A lo mejor ves 5 diputados de no sé si son 500, no sé cuántos son. La sala vacía.
Que de hecho, a nivel europeo, no sé si lo sabéis, pero cuando votamos en las elecciones europeas, nosotros no votamos a la Comisión Europea. Los que tienen el poder son los de la Comisión Europea, pero esos no son los que nosotros votamos. A los de la Comisión Europea se eligen entre ellos. No votamos nosotros, que eso también es otro chanchullo, pero ya a nivel europeo. Nosotros, en una palabra, votamos para darle poder a otro. La utilidad que tiene el voto a día de hoy para el sistema, que por eso el último día de las elecciones todos los partidos te dicen, todos los líderes que se presentan a las elecciones te dicen, vota, aunque no nos vote a nosotros, pero vota, participa. ¿Por qué? Porque eso da legitimidad. Cuando el régimen de Franco también había elecciones porque eso legitimaba al régimen, que hubiera elecciones y la gente participara, pues daba apariencia de democracia y al final pues era legitimidad. Era como que, bueno, el pueblo participa, está contento, pues yo estoy legitimado para seguir gobernando, ¿por qué no? Y luego claro. Otra cosa de la que yo opino es que, vamos a ver, hay una persona que por lo que sea, nadie la quiere en el pueblo. Nadie la quiere. Porque sale luego como candidata a su gobierno. Es que eso depende del partido. Del partido y de los otros que le apoyen. Claro, ya depende de cómo funciona cada partido. O sea, habrá partidos que a nivel interno tengan sus procesos democráticos y que entre ellos elijan al candidato en unas primarias, con más o menos chanchullo, porque las primarias también lo que hay veces que se supone que se echan la mano a la cabeza unos a otros de que esto estaba amañado, no sé qué pucherazo, y hay otros donde a dedo. El jefe, por ejemplo, el jefe a nivel autonómico hace las listas de las localidades. O el jefe nacional hace las listas autonómicas. El que pone al que está en cada autonomía es el jefe de ese partido. Lo pone como cabeza de lista, pero lo pone él, hace las listas. Así funciona. Que os informéis, que os informéis y que si veis que esto es un engaño, pues que no participéis del engaño, que es lo que yo hago, ya está. Pero eso es lo que yo hago. Cada uno tiene que tomar su decisión. A lo mejor hay quien considera que tiene que votar. 3 años estoy yo sin votar. Yo hasta que en el 2020 me llegó la información, yo estaba ya al borde de no votar, pero de no votar ya, no conocía esto que he comentado, y era no votar ya porque ya era el cansancio. A ver, yo no he estado ideologizado, no he sido de un partido ni de otro, he votado a un lado, al otro, pero claro, cuando he votado a un lado y he visto que han hecho lo que le ha dado la gana, incluso lo contrario de lo que decían, y no pasa nada, luego voto a los contrarios y también me engañan, pues claro, llega un momento que dices, pues que os den por saco, ya no voto más. Claro, pero mi intención es que dentro de ese no voto, que sepa el sentido que tiene el no votar, que es no darle legitimidad a lo que ellos hacen. Ya está, no voto porque soy consciente de cómo funciona el sistema, que está amañado y yo no voy a participar de este engaño. No, me niego, ya está. Ahora sí, cuando llegue el momento y la sociedad se una, pues hay que estar ahí en una manifestación con millones de personas en Madrid o donde haga falta, frente al Congreso, donde sea, para manifestar que yo soy consciente de lo que quiero es democracia formal. Quiero democracia. Puedes controlar a los representantes. Claro. Pero es como todo, siempre se necesita un líder para que forme eso. Pero es distinto un líder de un, yo lo diré, un representante no, de un portavoz. O sea, es distinto un líder de un portavoz. Son parecidos, pero no es la misma idea. O sea, porque, a ver, puede haber un portavoz dentro del movimiento, evidentemente, pero el movimiento tiene que ser lo suficientemente consciente, como pasa, por ejemplo, en la Junta Democrática, como hemos mencionado antes aquí. La Junta Democrática, la persona que presidía la Junta Democrática era Rubén Gibert, y Rubén Gibert se dejó la presidencia de la Junta Democrática porque va a montar un partido político, que es uno de los que decía que saldrá con esta idea, pero en forma de partido político. Yo no voy a votar a Rubén Gibert, pero porque yo tengo claro que aunque pueda considerar que Rubén Gibert o cualquier otro es una persona honesta y que va a hacer lo que dice, que se propone hacer, el sistema está viciado. Yo no tengo ninguna seguridad de que va a ser así. Entonces yo, por mi moral, mi ética, no le puedo votar. No le voy a votar porque yo no tengo la garantía de que cumpla su palabra. No hay ninguna forma de asegurar eso. El portavoz de nosotros. Bueno, primero cada uno que tenga las ideas claras, eso sí, para que si el tema del conocimiento es que no venga ningún listo y nos arrastre a un sitio donde estemos peor que donde estamos ahora. ¿Me permite? Sí, sí. Bueno, yo también soy miembro de la Junta Democrática, porque a Javi también por el malestar también, y creo que es generalizado entre nosotros. Lo que pasa es que me faltaba o nos falta canalizar ese malestar que todos tenemos, porque en mayor o menor medida todos sabemos que somos afectados de una decadencia que estamos viviendo y encima
ya nos lo dicen en la cara, que nos están robando a manos llenas, y la sociedad como que hemos normalizado y queremos ser partícipes ya también de ese robar. Bueno, yo a ver si puedo pillar algo también, que es la única manera de sobrevivir. Hay una... ¿No? Es la sensación que muchas veces puedo yo también tener. Hay una cosa que decía, no sé si era Trevijano, que la sociedad tiene los gobernantes que se merece. O sea, hay veces que te dicen eso de, claro, si tú estuvieras ahí, lo robarías, también lo harías, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. También hay algunos que bueno, también necesitamos como sociedad, como colectivos humanos, muchas veces necesitamos unos líderes también, que canalicen el rebaño. El pastor siempre es necesario. Entonces, depende cómo sea el pastor, todos tenemos familia, o hemos estado, depende cómo sea mi padre o esta familia, pues hay muchas probabilidades que los descendientes saldrán como el jefe o el líder, ¿no? Entonces, bueno, yo decir que, saliendo de lo que ha dicho Patricio también, yo por ejemplo soy consciente de que 45 años con este régimen, que yo no he vivido el franquismo, no puedo opinar, porque también leyendo qué libros pues, puedo encontrar opiniones de todo tipo. Y todo régimen tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, segurísimo. Pero yo sé que en el régimen que estamos a día de hoy, 45 años, pues estoy viendo una serie de consecuencias. Entonces yo sé que tenemos una educación de votar. Yo hasta ahora siempre he estado votando y yo personalmente voy a tomar la vía que ojalá Rubén monte el partido político porque lo quiero votar, porque sé que quiero escuchar una voz dentro de ese colectivo, dentro de lo que tenemos entendido, pero también estoy consciente de que la sociedad poco a poco creo que tenemos que ser conscientes de un conocimiento político, de saber dónde estamos y hacia dónde nos gustaría ir. Me gustaría que a lo mejor no queremos, que a lo mejor estamos muy a gusto con este sistema y ya está, que a lo mejor es algo que yo tengo que adaptarme a él. Pero bueno, si hay otros que queremos o que creemos que hay otra forma de gestionarnos como población, pero oye, pues, por lo menos que cada uno de nosotros tomemos un poco de conciencia y que hablemos con propiedad, tanto cuando nos dice un partido político que nos diga, como aquel que dice que otra acción es posible. Parece que no hay otra posibilidad de que nos podamos gobernar. Pues gestionar como población, yo sé que no es fácil, pero bueno, es mi sentido, es mi opinión y nada, eso quería tratar. Si quiere decir algo, podéis ir conmigo. Pues, es así. Así que, yo qué sé, si esto pudiese... Un portavoz que ayude a... Lo primero es que la gente sea consciente. O sea, yo he difundido la charla todo lo que he podido. Ojalá hubiéramos llenado la sala. Pero bueno, si lo consideráis útil, yo de aquí a, o sea, en primavera o de aquí a unos meses la puedo hacer otra vez y si conocéis gente que consideráis que le pueda interesar y que acudiría, yo hago otra. Todo lo que se me ocurre que puede contribuir a difundir esto, lo hago. Claro. Los medios, empezando por el tiempo de cada uno. Bueno, no, los medios de comunicación no van a publicar esto, vamos. Esto no va a salir en los medios de comunicación. Mira, ahora, por ejemplo, yo puse, ahora me ha recordado un comentario personal, yo puse una valla publicitaria en la carretera de Villena, en el polígono, que ponía "Sin democracia no voto", el nombre de la página web, sin democracia, lo llaman, ¿cómo era? Sí, pero era, creo que ponía "España sin colores", ¿cómo puse la valla? No me acuerdo, pero ponía eso, sindemocracianovoto.com, el nombre de la web, ahí en la valla publicitaria, no sé si alguno la habrá visto o le sonará, hace ya unos meses. Bueno, pues como la publiqué en mis redes sociales a través de Twitter, X, ahora, tuvo repercusión y me llamó un periodista de una cadena autonómica de la región, no digo cuál, y me entrevistó durante 20 minutos, le estoy haciendo un resumen de todo esto, pues mira, la democracia por esto, por lo otro, ¿sabes? Y entonces el periodista cuando acaba me dice, bueno, voy a hablarlo con mi editora y ya según me diga, pues te llamo y ya concretamos. Y yo le dije, Dios, no te preocupes, que no me va a llamar. ¿No me llamó? Pues claro, sí, ¿quién financia los medios autonómicos? Las televisiones, los medios, ¿quién los financia? ¿El Estado? ¿Los partidos? ¿Tú crees que me van a llamar a mí? No le interesa. Si eso fue lo que le pasó a Trevijano. Trevijano salió en televisión 3 veces y el programa en el que salía la clave lo fulminaron. No interesan. Sí, de hecho, sí, a nivel local, sí, a nivel local. 7 días, por ejemplo, me han publicado un reportaje, hay alguna, a nivel local, sí.
Pero o sea, medios cuya financiación dependa de ingresos del Estado, de ingresos públicos, no hay. Y por desgracia los medios grandes, todos ingresan dinero del Estado, con lo cual ahí no hay nada que hacer. Bueno, lo he grabado, espero que se escuche bien, no lo sé. En el canal de YouTube subiré la grabación, por si os interesa, para hacérsela llegar a alguien o lo que sea, pues lo tendré. En la tarjetita está el canal de YouTube también, por si... Y nada, pues daros las gracias por venir. Y ya os digo, si... Nada, gracias. Gracias a vosotros. En unos meses, si me decís que puede ser interesante, lo vuelvo a organizar y traer a más gente y se lo cuento.